escucha lo que están escribiendo. Bien, vamos a empezar. Si alguien quiere participar, se comunica. Bien, nos toca hoy ver dos temas importantes vinculados a la palabra derecho, No estoy hablando a la ciencia del derecho ni al enfoque de la explicación del derecho. No se escucha. Compañeros, no se escucha nada, nada. Hola. Compañeros, ¿me confirman, por favor, en el chat? Sí se escucha. Ah, ya. Está bien. Los que quieren hablar, una vez que ustedes levanten la mano, ahí recién se activa el botón ¿cómo se dice? Del micrófono. Ese es la aplicación, Doc. Entonces, si es que no se escucha, escriben ahí, compañeros, pero ¿Escuchan todos? es que dice no se escuchan, se escuchan. Bueno, A los que no escuchan, dice que salgan y vuelvan a entrar, por si acaso. Qué raro. El señor de sistemas tal vez nos podría ayudar. ¿no? A ver, alguien ya puede, digamos, tal vez usar el micrófono. No, no se puede, no se puede. Pero, Compañero, ¿me escucha? He levantado la mano para utilizar el micrófono. ya, ahora sí ya se debe escuchar. ¿O no? Hola. Mente. ¿Se escucha? Sí, Sí, se compañero. escucha. Ya, está bien. Bien, compañeros, atiendan. Empezamos y lo primero que tengo que hacer es recordarles el tema, la primera parte del tema, definición de derecho, ¿no? Lo que hemos visto, problemas de la definición del derecho. Estamos hablando derecho en un sentido amplio. ¿Qué es el derecho? ¿Qué se entiende por derecho? Y lo hemos hecho de una manera adecuada, tomando en cuenta aspectos de carácter histórico, desde la primera forma, como se enfoca acá, ¿no? De dónde viene la palabra directum, y llegamos al jus, ¿no? Y explicamos lo que significa el jus,
¿no? Para tratar de ver cómo se enfocaba ya el derecho en diferentes etapas, en tiempos y en espacios. Hemos tocado la antigua, hemos tocado la... en cada una de estas etapas del entendimiento del derecho, para culminar, inclusive adecuando al entendimiento de esos enfoques del derecho al Estado Plurinacional de Bolivia. Eso hemos visto y ahora nos corresponde ver otro tema, otro problema, llamamos así, vinculado al derecho. Y el primer problema que hemos tenido, en esa variedad de problemas que hay, ¿no? Ha sido el concepto, la definición, el entendimiento del derecho que se ha dado a través de tiempos y espacios. Además, hemos adecuado a cada uno de ellos, les vuelvo a repetir, teóricamente, no es la repetición mecánica del transcurso de esta evolución que ha tenido ese enfoque, sino Sí, doc. escuchan jóvenes Sí, o doctor, se escucha. Sí, doctor. anteriormente se escuchaba o no. Sí, se escuchaba, pero entrecortado, doctor. Es un problema, es eso. En fin. Un segundo. Aquí, doc. De aquí sí nos doc. Hola, hola. Hola. Sí se escucha, doctor. ¿Me Ahora sí se escuchan le o no? escucha, doctor. Sí se Ahora escucha, sí ¿Ya se se doctor. escucha, escucha bien o doctor. no? Escucha, doctor. Hola. Fuerte y claro, doctor. Se escucha. Se escucha, ¿no? Voy a empezar nuevamente. Sí se escucha, Sí, doctor. doctor, se Sí se escucha escucha, claramente. doctor.
Ya puntualmente, yo les voy a dar la primera parte, les voy a dar una idea y luego el ayudante les va a indicar, después de repasarles eso, que la otra parte de este tema preparen para mañana, porque está un poco fatigoso esto. Bien, primeramente, como les decía, todo lo que hemos visto en la primera parte del bolo 2 y del bolo 1 también, tienen que adecuar al entendimiento de cada una de estas temáticas que se están buscando de lo que es el estudio del derecho. La primera parte hemos visto cómo el enfoque de derecho, no de la palabra derecho, sino del derecho, cómo se ha ido dando a través de diferentes tiempos, la edad antigua, la edad media, la moderna, la contemporánea. Cada uno de los enfoques tiene una fundamentación, ubicándonos siempre en el tiempo y el espacio y el por qué, bajo qué circunstancias ha habido ese tipo de entendimientos y planteamientos de lo que es el derecho. Eso tienen que manejar adecuadamente. Ahora entramos a otro problema, que es el problema de la ambigüedad y la vaguedad. Pero acá, cuidado que cometan el error de decir ambigüedad es esto, vaguedad es esto. A ver, deje de reír esa señorita, por favor, suspendo la clase. Si no le interesa, pues decídese. Entonces decía, si a alguien no le interesa, retírese, no moleste, no fatigue, mucha gente, o serán muchos pocos, se están concentrando en escuchar los criterios que estoy dando para que estudien adecuadamente como universitarios. Pero otros están ocupando de otras cosas y es problema de ellos, pero no fatiguen a los demás. Entiendan eso. Entonces decía de que en ese contexto vemos aquí un problema que se llama la ambigüedad y la vaguedad. ¿De qué? No estoy hablando del derecho. La ambigüedad y la vaguedad de la palabra derecho. Por lo tanto, fíjense, en la primera parte del tema decía el problema del derecho, un enfoque, ¿qué es un problema? Y hemos detectado por qué es un problema, porque no hay una sola definición, no hay un solo concepto, y hemos explicado a través del tiempo y el espacio cómo se ha ido adecuando y explicando, tomando en cuenta diferentes corrientes ideológicas, ¿no? Y eso hemos explicado adecuadamente y se sobreentiende que ahora van a empezar a utilizar para entender todas y cada una de las demás lecciones. No es cuestión de aprender para el examen y repetir de memoria. Entonces, aquí hay otro problema, por eso hemos puesto como punto 2, es un problema, pues, la palabra derecho. Van a ver que la palabra derecho tiene dos problemas. Uno es el problema de la ambigüedad de la palabra derecho y el otro es de la vaguedad de la palabra derecho. En el primer caso, cuando hablamos de la ambigüedad de la palabra derecho, ¿no? Ahí está vinculado, ¿no? La palabra derecho, ¿no? La palabra derecho, ¿no? Que en la palabra derecho, ¿no? ¿Qué ideas, ¿no? ¿Qué ideas se manifiestan, ¿no? En la palabra derecho, ¿qué ideas se manifiestan? Y vamos a ver que la forma como se expresan, cómo se manifiestan la palabra derecho, ¿no? Se la va a hacer de diferente manera. O sea, una palabra puede expresar en rojo, otras puede expresar en amarillo, en verde, en celeste y en los colores que quieran. Por eso es ambigua, porque no existe una sola, no existe un solo sentido en la palabra misma que se denomina, que se expresa como derecho, sino se le da otras ideas, otros sentidos.
Entonces ya es un problema. Y en el texto está esto claramente explicado con ejemplos donde toma, igual que les he dicho que las anteriores clases, en los diferentes puntos, se toma como 4 corrientes de opinión para expresar esta situación y cómo en cada uno de estos 4 corrientes, ¿no? Del uso de la palabra derecho, se puede encontrar diferentes contextos, diferentes características, ¿no? Que expresan diferentes ideas en torno a lo que es el derecho. Y que esto es importante dentro de la formación y el conocimiento que ustedes tienen, porque se van a dar cuenta ahora cómo en cada uno de esos aspectos se va a utilizar derecho, de principio al medio o al final, a la conclusión de esa redacción de esa palabra, pero se va a utilizar derecho, ¿no? La palabra derecho. Entonces, fíjense ustedes, pero tiene otro sentido, otro alcance. Entonces, para que se den cuenta de eso, ahí estamos viendo la palabra derecho, ambigüedad. ¿Qué es ambigüedad? Tienen que saber. ¿Por qué la palabra derecho es ambigua? La ambigüedad de la palabra, porque no tiene no tiene la misma idea, el mismo objetivo, el mismo sentido, sino se expresa de diferente manera. Entonces ya es un problema, porque tenemos que nosotros detectar, ¿no? ¿Qué queremos manifestar, ¿no? Con la palabra derecho? ¿Hacia dónde llega? ¿Cuál es la idea? ¿Hacia dónde va? La finalidad, ¿no? Que estamos buscando. Tenemos que detectar, o cuando escuchamos la palabra derecho, ¿a qué aspecto se está refiriendo? Entonces, no es una sola cosa la palabra derecho, sino implica varias expresiones. Y tenemos 4 que están en el texto y aquí el compañero ayudante nos va a cooperar. Vamos. Fíjense, compañeros, estamos de sus bolos en la página 6, los problemas de ambigüedad. Primeramente, nosotros tenemos que tener una noción básica a qué se refiere con el término ambiguo. ¿Por qué el término derecho es ambiguo? En ese sentido, la ambigüedad, compañeros, en sentido genérico, se puede decir es que un término puede referirse a ideas muy distintas. Es decir, que un término puede llegar a tener varias significaciones. Por lo tanto, ese término es ambiguo. Entonces, nuestro autor nos manifiesta y te dice, el término derecho llega a tener una variedad de ideas. De esa variedad de ideas te pone como ejemplo 4. Ahí, por ejemplo, me voy a dar lectura, te dice, no, el derecho español no admite la pena de muerte. Yo tengo reconocido el derecho a huelga. El derecho es una disciplina teórica muy antigua. No hay derecho a que me trates así. En esas 4 oraciones, compañeros, se ha utilizado el término derecho, pero con diferentes significaciones. Por ejemplo, el primero dice, no, el derecho español no admite la pena de muerte, hace referencia, compañeros, al derecho objetivo. Entonces, ¿qué es el derecho objetivo? El derecho objetivo es ese conjunto de normas que rigen en un determinado espacio y tiempo, ¿no? Ese conjunto de normas que emanan de la autoridad competente, que emana del Estado mediante un procedimiento legislativo y que se encuentran, pues, por supuesto, plasmado en los textos normativos, la Constitución, las leyes, los decretos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, a eso hace referencia el derecho objetivo, a esos textos normativos. Entonces, a eso se refiere el primer ejemplo. El segundo te dice, yo tengo reconocido el derecho de huelga. En esa frase también se utiliza el término derecho, pero ya no hace referencia al derecho objetivo. Si ustedes han hecho su lectura, hace referencia al derecho subjetivo. Entonces, ¿qué es el derecho subjetivo? El derecho subjetivo es aquella facultad, es aquella atribución, es aquella prerrogativa
que te otorga el derecho objetivo al sujeto, a la persona. Entonces son dos elementos diferentes. El tercero dice, el derecho es una disciplina teórica muy antigua. Entonces, ahí el término derecho no hace referencia al derecho objetivo ni al derecho subjetivo, sino que hace referencia al derecho como ciencia. Entonces, ¿qué se entiende por eso? Se entiende como aquella investigación, te dice nuestro autor, el estudio de la realidad jurídica, lo que nosotros estamos haciendo en otras palabras. Entonces, si se han dado cuenta, ya estamos aquí aproximándonos a tres significaciones del término derecho. Y por último, dice, no hay derecho a que me trates así. Ahí el derecho adquiere un carácter axiológico. Entonces, ahí es entendido el término derecho como ideal de justicia. Es como decir, no es justo que me trates así. Entonces, fíjense, compañeros, que el término derecho es ambiguo. ¿Por qué? Porque puede llegar a tener diferentes significaciones. Entre ellas está como derecho objetivo, como derecho subjetivo, el derecho como ciencia, como ideal de justicia. Por lo tanto, existe ese debate y por lo tanto estamos frente a un problema y esto también pues inmiscuye de alguna manera al problema de definición del derecho. Acá la palabra derecho, fíjense, tiene diferentes contextos, diferentes formas, diferentes ideas, ¿no?, vinculadas a expresar lo que es el derecho. Y es un problema. Por eso tenemos que nosotros concentrarnos en, ¿no?, entender, escuchamos o cuando nosotros planteamos algo, bajo qué contexto está esa idea, ¿no?, principal que está manifestando. Y aquí en la clasificación que tenemos, está en tres cosas que les he indicado. En el primer caso, fíjense, simplemente es norma. Lo que están viendo es derecho penal, derecho civil, está plasmado ahí. En el otro lado, tenemos ya el otro enfoque, derecho también. Ya no vamos a hablar de penal civil, sino tengo derecho, derecho subjetivo. Tengo derecho a recibir una buena educación. ¿Ves? En el primer caso, derecho penal. En el otro, tengo derecho a recibir una buena educación. La carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San la materia de teoría del derecho. Ya no estamos manejando de derecho subjetivo ni objetivo, sino estamos manejando dentro de un contexto de carácter, un enfoque desde el punto de vista educativo, ¿no? Si es que gustan. Entonces, y la última, donde hablamos, tengo derecho a que se me haga justicia, estamos expresando la palabra de para conseguir un valor. Entonces, por eso, para unos puede, en un caso puede manejar bajo este contexto, bajo el otro contexto, bajo el otro contexto. Y ustedes tienen que contextualizar la palabra derecho y aplicarla a eso en lo que están planteando o lo que escuchan o cómo interpretan. No es cuestión de repetir la primera es así, la segunda, sino tienen que pensar, adecuar y buscar mecanismos necesarios. Les vuelve a repetir el compañero esta parte y luego vamos a ver qué hace. Miren, esto es una de las justificaciones que muchos manejan para, digamos, decir de que el derecho no es ciencia. ¿Por qué? Porque el objeto, digamos, de estudio es cambiante. O sea, dicen, más adelante en el tema 3 vamos a analizar la ciencia del derecho. Hay un autor que se llama von Kirchmann y él dice, no, el objeto del derecho como tal es cambiante. ¿Por qué? Porque ni siquiera los juristas dicen pueden definir qué es el derecho y eso se podrá denominar ciencia, o sea, algo que nosotros no sabemos qué es el derecho. Y aquí es una de las expresiones. Por ejemplo, hemos hablado el derecho objetivo, ¿no es cierto? Esos textos normativos que se encuentran, ¿no? La ley, la constitución, entre otras. También hablamos de un derecho subjetivo,
que hace referencia a esas atribuciones y prerrogativas que reconoce el derecho objetivo, ¿no? A la persona, al individuo. El derecho como ciencia, ahí pues ya es entendida, ¿no? Nuestro autor nos dice como aquella investigación, ¿no es cierto? Aquella producción del conocimiento, el estudio de la realidad jurídica. Y por último, como ideal de justicia. Entonces, este es el primer problema que hoy día hemos analizado. Ahora vamos a adentrarnos al segundo problema de vaguedad. Compañeros, no sé si tienen alguna duda, pregunta, cuestión en esta primera parte, antes de ingresar a la segunda parte. No se están escuchando. No están escuchando. Al parecer, no. Entonces, vamos a, compañeros, ingresar al segundo problema que se denomina problema de vaguedad. Como lo hemos hecho en el primero, compañeros, tenemos que tener una idea en qué consiste el término vaguedad, ¿no es cierto? Un término es vago, te dice, cuando no está perfectamente delimitado tanto sus características y también como el campo de la aplicación de ese término. En ese sentido, compañeros, el término derecho es vago. ¿Por qué? Porque no está perfectamente delimitado sus características esenciales. Tampoco está delimitado su campo de aplicación del término derecho. Es en ese contexto que nuestro autor lo subdivide en dos elementos este problema. El primero hace referencia a vaguedad intencional o connotativo y la segunda, la vaguedad extensional o denotativa. Compañero, ya no se escucha. Algo ha pasado con su micrófono. Compañeros, bueno, estos problemas técnicos, no es el link que hemos creado nosotros, sino que es ya de dirección de carrera. Han creado esta plataforma, este link para desarrollar la clase. Y bueno, en el anterior paralelo no ha habido problemas, pero en este no sé qué ha pasado. Eh, Existe problemas y por lo tanto el doctor ha hecho mención que eh, problemas técnicos. Sí, exacto. Y bueno, a ver, me imagino que se escucha, me imagino que se escucha. Y esta parte Sí ustedes se tenían escucha. que leer, ¿no es cierto? Tenían que Sí. leer. De aquí, compañeros, ¿quiénes quieren explicar esta segunda parte?
el problema de vaguedad? Dos compañeros. Pueden levantar la mano. Ya, ya suficiente con eso. Mm, mm, mm. Ya. A ver, Jesús Rafael Santander, tienes la palabra. Bueno, compañero, vamos a hablar el problema de vaguedad, tal como lo explicaba usted antes de que se corte la señal. Esta, este problema nos trata de mostrar de que la palabra derecho tiene un amplio problema en el sentido de vaguedad. ¿Por qué? Vamos a connotar en dos sentidos la vaguedad, en el sentido intencional y en el sentido extensional. Mientras que la intención de la palabra derecho está constituida por las propiedades que ésta tiene, la vaguedad extensional se va a ir a todo lo que aplica el derecho, tal como lo mencionaba usted hace un momento. Cuando hablamos de la vaguedad intencional, nos referimos a la intención que tiene la palabra derecho en cuanto a a la amplia magnitud que abarca la palabra. No solamente nos permitimos hablar de vaguedad en el sentido de que es un término lógico y descriptivo de la palabra. Más nos vamos a adecuar a que la vaguedad intencional afecta al campo del derecho en el sentido objetivo porque es vago intencionalmente. ¿En qué sentido? De que, como le explicaba, el derecho objetivo tiene mucha amplitud en el sentido de leyes, el derecho positivo más que todo. Y nos vamos a aplicar en el sentido extensional, perdón, de la vaguedad de la palabra derecho, de que este abarca muchos campos en su sentido más amplio, en el sentido comercial, en el sentido minero, en el sentido eh, constitucional, internacional y muchos más que podemos seguir hablando en el sentido de la vaguedad extensional, compañero. Muchas gracias, compañero Rafael. El otro compañero que levantó la mano no tiene su nombre, es Philo Gister. ¿Estás ahí? ¿Cuál es tu nombre? Al parecer no está. Perdón, mi señal está fallando. Diego Oña. Ya. Tiene la palabra, compañero. Está bien. Acorde a la investigación bueno, a las lecturas que se da, nosotros nos damos cuenta de que hay un fallo en el tema de las leyes que se crea en los artículos, creando este tema de la ambigüedad y de la vaguedad. En el cambio de la ambigüedad, donde nos dice que el derecho español no admite la pena de muerte, entre los otros ejemplos que también han sido mencionados, nosotros nos damos cuenta de que nosotros podemos llegar a estructurar, bueno, el gobierno, el Estado puede llegar a estructurar de una manera que sea tan ambigua que puede llegar a confundir a la población. Y esto se ha visto en muchos ejemplos en la actualidad. Aparte que también nosotros nos damos también de cuenta de que al tener vacíos legales, esto crea un tema de una relación muy complicada que se puede llegar a dar. Y como hay también el tema de la creación del derecho que puede llegar a ser intencional, esto también se puede llegar a ver como ¿cómo se dice? De la opresión de la sociedad. Porque al momento cuando la sociedad oprime al Estado, puede llegar a crear el derecho de una forma muy ambigua y muy vaga que puede llegar a dar no solamente dificultades eh, en el órgano judicial, sí que no también puede llegar a crear complicaciones que hasta pueden llegar a afectar
a cualquier individuo, siendo ya el tema inocente o hasta las mismas empresas que pueden llegar a quebrar por esa falta de desarrollo. Ya, está bien, compañero. Ya esto se va a ampliar más adelante. Sin embargo, el doctor estaba haciendo mención, digamos, a los dos compañeros que han intervenido en la participación sobre lo que tenían que leer. Tienen un punto, el compañero Jesús Rafael y el compañero Diego Oña. Y bueno, eso sería, compañeros. A ver, escúchenme un ratito. Hay interferencias por todo lado y yo creo que muchos de los que atienden o los que quieren atender se ven perjudicados. Los otros empleados están dedicándose a cualquier cosa menos a esto. Pero vamos a velar el interés de aquellos compañeros. Vamos a quedar aquí. Ojalá que mañana ya podamos pasar clases presenciales. Vamos a repetir toda esta parte. Por lo tanto, estudien nuevamente los que gusten y salen al frente. Ya saben, todo está ponderado desde ese punto de vista. Y aquí el problema que tenemos es que no sabemos si nos están escuchando, qué parte nos escuchan, qué parte no escuchan. El mismo problema que se ha tenido en todos los cursos. Mañana nos vemos, compañeros. Hasta luego. Gracias. Hasta Hasta mañana, luego, doctor. doctor. Que tenga buena Hasta tarde. luego, doctor. Hasta luego, doctor. Luego. Que gane Bolivia esta tarde.